que la unción de las batallas pasadas no te va a servir para las batallas presentes y las batallas futuras. Nadie puede decir porque Dios me ungió tal día y me salió bien eso, hoy también me va a salir, si tú no le has buscado y has escuchado su dirección. Cada actividad, cada cosa que Dios te encomienda tiene una instrucción precisa para ti. Y si tú obedeces esa instrucción precisa, Él es quien te va a respaldar. Él es quien va a pelear por ti. Él es quien adiestra la mano para la batalla. Bueno, esa era como que una introducción para entender esto de la unción. ¿Y por qué Él compara esas fuerzas con las del búfalo? Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo, así como decía el pastor, él tuvo que haber averiguado y tuvo que haber leído, y aparte de eso, empecé a investigar sobre el búfalo. Todo lo que fue National Geographic, todo lo que era documentales de todas partes sobre este animal, estuve pendiente a ellos. Pero ¿por qué con el búfalo? Si hay otros animales, ¿cierto? Analizando este animal y las palabras que toma David, que son fuerza y unción, vemos que en el búfalo la fuerza representa resistencia. Puede recorrer grandes distancias y vivir en climas extremos, desde las frías praderas del norte hasta terrenos áridos. Representa estabilidad. Su caminar firme y pausado transmite equilibrio. No se deja llevar por el pánico. Actúa con calma y con constancia. Tiene adaptabilidad. Se adapta a distintas geografías, temporadas. Puede encontrar alimento en condiciones difíciles. Fuerza. Su cuerpo musculoso y su capacidad simbolizan fuerza no solo física, sino también fuerza interior. Su persistencia y determinación son admirables. También tiene una gran capacidad para levantar peso. Dicen que puede cargar hasta 2 veces el peso de su cuerpo encima y puede avanzar con él. Así obra el Señor en sus siervos. No siempre nos da el escape inmediatamente, pero sí nos da la fuerza para soportar, avanzar y permanecer. Esto se confirma en Isaías 40:29, que Él dice: Él da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y escucha muy bien, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estas características del búfalo que acabo de leer, el Señor me ha venido mostrando que aquí en la iglesia tenemos varios búfalos. Yo mismo los conozco. Personas que siempre están pendientes qué hay que hacer y están trabajando fuertemente, aun si no han comido. Y si la comida es cualquier cosa, ellos se adaptan, pero siguen trabajando. Personas que trabajan en su vida cotidiana hasta las 5 de la mañana y a las 8 están aquí. Hasta yo les he dicho, pero ve a descansar. No, Señor, yo le sirvo a Dios. Así me dicen. Hoy me puse a saludar a uno de estos bufalitos y lo toqué y dije: tú tienes fiebre. Señor, yo estoy bien, eso ya pasó. Las tormentas las enfrentan. El búfalo, cuando viene una tormenta, él no retrocede. Él va directo. ¿Por qué? Cuando la enfrenta, sale más rápidamente de ese proceso.
A veces que comparan las vacas con los búfalos y dicen que las vacas, cuando viene una tormenta, ellas se dispersan. Las vacas se dispersan y se esconden porque le temen a los rayos, al viento, a los truenos. Pero el búfalo no. El búfalo asume. Ellos tampoco son locos, ellos son liderados. Ellos son liderados. Ellos andan en manada y obedecen ese liderazgo. Así que por eso es que ahora entiendo que estos búfalos que conozco aquí en la iglesia, búfalos y búfalas, yo sé que la palabra búfalo encierra los dos géneros, pero quiero que sepan que hay mujeres y hombres de Dios que trabajan incansablemente, y ahora sí entiendo que es Dios quien les devuelve la fuerza cuando están cansados, y que cuando no tienen ninguna, Dios les multiplica sus fuerzas. Y escucha bien, Dios multiplica la fuerza al que trabaja, no al que no está cansado, no al que no se ha esforzado, al que está cansado de tanto trabajar y esfuerzo. A veces nos quejamos, pero debemos ir a la fuente de la fuerza y pedirle fuerza, porque Él nos las multiplica. Y cuando tú dices ya no puedes más, Dios, ay, sí puedes, y te multiplica. Multiplica no quiere decir que te devuelve la fuerza, no, te da mucho más de las fuerzas que tú creías tener. Después, cuando has pasado el proceso, tú dices, ¿cómo pude hacer yo esto? Es que con la ayuda de Dios, no es con nuestras fuerzas. Ahora, es todo hablando de las fuerzas, pero ahora hablando de la unción. El búfalo es un animal diferente. Él entra dentro del ganado, pero dentro del ganado es un animal diferente. Cuando es acechado por sus depredadores, los depredadores naturales del búfalo son el león, la hiena y el cocodrilo. El león y la hiena en la tierra, y en el agua, cuando van a beber agua, el cocodrilo. Bueno, yo aquí en La Mojana ya veo muchos búfalos. Esos son búfalos de agua que han traído, se han domesticado. Son servidores este tipo de búfalos. Entonces, hablando del aceite, cuando estos animales son acechados, ellos tienen algo especial. Ellos no huyen. Cuando ven una manada de leones, cuando ven una hiena que los va a atacar, ellos no huyen. Ellos retroceden un poco y empiezan a sacudir su cuerpo. Empiezan a mover la joroba, las glándulas, y empiezan a exudar un aceite que empieza a cubrir todo su cuerpo. Y esto, cuando esto sucede, ya esto es una señal para el atacante. Esto quiere decir que te estás convirtiendo en un arma de guerra, que te estás convirtiendo en una poderosa arma para la batalla. Él no entra a embestir directamente. Él se prepara primero. Él deja que el aceite corra. Y luego sí, pelea. ¿Y este aceite qué hace? Este aceite hace que todo resbale. Las garras, los dientes, los colmillos. Es difícil que un león pueda clavar inmediatamente sus garras o sus colmillos sobre él. Muchas batallas vi, como les dije en los videos de National Geographic, y era difícil. No podían morder y sacar sangre inmediatamente, no podían. Y el búfalo es un animal que pelea, se defiende, y de los depredadores que tiene el león es el búfalo. Los dos son depredadores de cada quien, uno para alimentarse del otro, pero el otro para defenderse. Así también cuando nuestro enemigo se levanta contra nosotros,
no debemos actuar con locura. Debemos pararnos como el búfalo, pedir la dirección de Dios. Que a través del Espíritu Santo, Él nos deja correr ese aceite, esa unción fresca. Tú no puedes decir, no, porque yo expulsé un espíritu inmundo la vez pasada, ya yo puedo expulsar al otro. No, tienes que pedirle una unción fresca, una nueva dirección al Señor. Y Él te va a decir, esto se trata de esto y esto y esto. Puedes actuar de esta forma y de esta forma. Oración, ayuno, o simplemente puedes decirlo, obedece y sales expulsado en el nombre de Jesús. Porque los espíritus obedecen ante el nombre de Jesús. Dice la palabra que esta unción que nos trae el Señor en el momento de nosotros pedirla, trae poder, trae sabiduría y trae dirección. En 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de Cristo permanece en ustedes, y la dirección que trae el Espíritu Santo es verdadera. Nadie la puede contradecir. Nadie. ¿Quién está sobre Dios? Nadie. Entonces, si tú eres una persona que está permanentemente en la presencia del Señor, vas a recibir instrucciones permanentemente. Vas a recibir esta dirección, esta sabiduría, este poder. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué reciben? ¿Qué recibirán? Poder. ¿Qué recibirán? ¿Cuándo? Cuando el aceite sea derramado sobre nosotros, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se simbolizaba por el aceite, pero ya cuando vino Jesús, era el mismo Espíritu Santo quien nos ungía, ¿cierto? Es la unción del Espíritu Santo que está sobre nosotros. La palabra dice que la unción que recibieron aún permanece en ustedes. No se ha ido. La unción que recibieron aún está en ustedes. Solo tienes que activarla. Y se activa de rodillas. Se activa buscando la presencia de Dios. Se activa leyendo su palabra. Así como la canción que decía, abre mis ojos. Pero también debe abrir nuestros oídos. Los ojos y los oídos para poder comprender el reino de Dios. Los ojos y los oídos para poder comprender su voluntad, escuchar su palabra. Si yo no le busco, no voy a entenderle. Si yo no le busco, el Señor no me habla. O sí, tal vez te habla, pero tú tienes tus oídos y tus ojos cerrados. Yo quiero que tú coloques tu mano en la persona que tienes a tu lado. Gracias, Señor. Yo te voy a decir algo. Dile a esa persona que tienes a tu lado, te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti. Nuevamente, te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dilo nuevamente. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Nuevamente dile, sino de poder. Créelo. Un espíritu de amor y de dominio propio. Dile también, la unción que recibiste de Cristo permanece en ti. Actívala. Dile, todo yugo se pudrirá por causa de la unción.
El único yugo que permanece en nosotros es el que cargamos de Cristo. Ese no quiero que desaparezca nunca. Ese es el yugo que cargamos con amor, con todo nuestro corazón. Esto no es en nuestras fuerzas. Es el poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros. Actívala, hermano. Activa el don de Dios que está en ti. La palabra dice que está, no que estuvo ni que estará. Ahí está. Simplemente que no buscamos su presencia, no oramos, no buscamos su palabra, no buscamos algo que alimente nuestro espíritu. ¿Cómo funciona el búfalo cuando necesita protección? La protección del búfalo no es por su fuerza individual. A pesar de que son animales extremadamente fuertes, su fuerza está en que andan en manada. En la naturaleza, rara vez un búfalo pelea solo. Cuando uno es atacado, la manada lo rodea, lo respalda, lo protege, no abandona al caído, no huyen cuando uno de ellos está débil. Así actúa el cuerpo de Cristo cuando está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando no está lleno del Espíritu Santo, ven a un caído y si te vi ni me acuerdo, no te conozco. Pero cuando alguien está caído en medio de nuestra congregación, porque nuestra congregación es una congregación llena del Espíritu Santo, no necesitamos hablar a veces cuando ya nos damos cuenta que alguien necesita que oremos por él. Ahí vamos a estar. No dejemos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor ahora que los tiempos están tan difíciles, ¿cierto? Las señales están aquí, palpables. Hace poco vi la inundación de China, una ciudad tan próspera. Pero ante las cuestiones naturales y las cosas de Dios no hay tecnología, no hay infraestructura que diga lo contrario, que se oponga. Sobrellevemos las cargas de los demás. Cuidémonos los unos a los otros para que ninguno de nosotros dejemos de recibir la gracia de Dios. Confesemos nuestros pecados, nuestras faltas, unos a los otros. Y oremos unos por otros para que seamos sanados. A veces no creemos, pero la oración eficaz del justo puede mucho. Así dice la palabra de Dios. Cuando estamos unidos en Cristo, somos una muralla contra el enemigo. Cuando estamos unidos en Cristo somos una muralla. Iglesia nos convertimos, no en ladrillos individuales. Miren esos ladrillos y hagan de cuenta que ustedes son uno de ellos. Para que se forme esa pared, esa muralla, cada uno debe estar integrado perfectamente ahí. Un ladrillo por fuera no es muralla, es solo un ladrillo. Nosotros hacemos parte del cuerpo de Dios, pero solos no hacemos parte del cuerpo, solamente somos nosotros. La iglesia no es una reunión, es una manada espiritual ungida para vencer las huestes de maldad. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos ungidos para vencer las huestes de maldad. Hay hermanos, nos damos cuenta que hay personas que no se relacionan en la iglesia. Vienen, se sientan, echan la oración, la palabra, de pronto la alabanza, pero no saludan a nadie y se van.
o tú los ves siempre aislados. A veces vienen a ver si de pronto Dios les habla, pero a ver si Dios se acomoda a las reglas suyas, a su propio entendimiento. Son personas que no se quebrantan ante las leyes de Dios, sino que interpretan a Dios para su propio beneficio. Estas personas hay que orar por ellas, hay que sentarnos un rato a hablar con ellas. Son búfalos que se han aislado. Y ahora voy a hablar un poquito del aislamiento. ¿Qué sucede en la manada cuando uno de los búfalos se aísla? ¿Por qué un búfalo se aísla? También eso lo examiné bastante. Dice, porque quiere alimentarse lejos de la manada. A veces estos búfalos ven tal vez mejores pastos, pero no recuerdan que su protección está dentro de la manada. Ellos, sin pensar, se alejan y empiezan a alimentarse por fuera. Porque no se sujetan a la guía de los búfalos ancianos de la manada. Yo les decía, en los búfalos la guía por lo general está guiada por el matriarcado, que son las hembras, y los búfalos más ancianos los que lideran y guían. El resto hace una cerca de búfalos jóvenes fuertes, rodeando a los más débiles, a los ancianos, a los recién nacidos, dándole protección. Pero estos que no se sujetan a esa estructura social, podría llamarse, terminan alejándose porque las políticas que ellos tienen internamente son mejores. Ellos creen que podrían gobernar mejor o andar mejor solos. Porque tienen exceso de confianza en sus propias capacidades. A veces nos ha ido bien, a veces hemos ganado batallas, y eso nos da un ego y una confianza excesiva. Y terminamos, yo no necesito de nadie. Eso sucede con los búfalos. Cuando son fuertes, cuando han batallado, se autoconfían y se alejan de la manada. Porque son jóvenes y no conocen los peligros que le acechan al estar solos. Ante todo, los recién nacidos, los búfalos, cuando recién nacen, tienen un cerco de depredadores esperando. Ya ustedes saben para dónde voy. Estos recién nacidos no conocen cómo es el mundo, no conocen cómo es el peligro que está afuera. La única defensa que ellos tienen al nacer es la de su madre, que pelea alrededor de ellos hasta que las manadas los socorren. O también, ¿por qué se alejan? Porque fue atacado desde dentro de la manada, obligándolo a aislarse. Ellos también tienen un sistema de liderazgo. Muchas veces es por liderazgo, pelean y el que pierde tiene que irse. Muchas veces es por una hembra y el que pierda tiene que irse. O muchas veces simplemente porque están de mal genio y ¡pum! Empezaron a pelear y el que pierda tiene que irse. Y por eso, al estar aislados, se convierten en presa fácil. Los leones y depredadores no atacan a los fuertes, atacan al aislado. Asimismo, los siervos de Dios hoy están cayendo, no por falta de llamado, sino por desconexión espiritual. Se apartan de la iglesia porque nunca es suficiente lo que reciben en la congregación. Siempre ven faltas en el que canta, en el que predica, en el que atiende, en el que siempre están pensando que en otro lado es mejor. Siempre
quieren decirle al pastor cómo es que se conduce la iglesia. Esos son los que no se someten al liderazgo. Se basan en su propio conocimiento y actúan según ellos mismos. Los nuevos creyentes no son debidamente discipulados, quedando expuestos al enemigo. Y esto es delicado. Este es el recién nacido. Este es el búfalo recién nacido, pastor. A ellos tenemos que cuidarlos. A ellos tenemos que ayudarles a entrar dentro de la manada, explicarles cómo es que funciona esto, explicarles cómo funciona Dios en nuestras vidas, explicarles que nuestra única defensa es estar bajo el refugio que Dios nos da, es su presencia. Dejan la oración y dejan enfriar el anhelo por la palabra. En un tiempo oraron, en un tiempo Dios les hablaba en la palabra, pero empezaron a dejarse distraer por otros lados y empezaron a darle prioridad a otras cosas. Y llega el momento en que dije, ¿ni para qué voy a la iglesia? Se enfriaron. Se apartan de la iglesia porque frecuentan lugares que exponen los deseos carnales. A veces pensamos que eso no pasa nada, que un día que yo vaya a tomarme una cerveza, un trago, o que vaya a bailar, o que vaya a un sitio donde echan chistes vulgares o que hacen comentarios ofensivos, eso no nos pasa nada porque yo soy cristiano. A mí Dios me guarda. Cuando tú vas a un sitio de esos, así como son una manada de leones en los búfalos, cuando vienen a acechar, el enemigo no viene solo. Son potestades, son huestes. Cuando tú vas a un lugar de esos, estás expuesto. Como decimos nosotros, estás de papaya. Porque también se van o se aíslan. Siempre hay alguien que cree, o siempre hay alguien que se cree con el derecho de juzgar al caído o al débil, haciéndolo huir de la iglesia. No pueden ver que una persona falló porque pecador, no mereces. Cuando la gracia de Dios es diferente. Nosotros estamos para levantar al caído, aquel que está herido, traerlo a la manada. Nosotros estamos para ayudar al que está equivocado, orar por ellos. La palabra es muy clara, hermanos, y nos advierte en 1 de Pedro 5:8 dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Anda como quién? Como león rugiente. Así como los leones acechan al búfalo, así nos acecha el diablo a nosotros. Él está pendiente. ¿Quién se aleja? ¿Quién se aparta? Lamentablemente, esos que se apartan siempre tienen consecuencias, ¿cierto? Cuando un búfalo se aísla de la manada, inmediatamente se convierte en presa fácil para los depredadores. Lo más seguro es que va a ser atacado. Cuando esto sucede, algunos no logran sobrevivir porque no estaban listos para enfrentar solos a sus enemigos. Pero algunos, en medio de esa batalla, cuando le cae la manada de leones, cuando le caen sus enemigos, el búfalo lo que hace es defenderse y emite un mugido fuerte y empieza a llamar a su manada. Cuando se ve desesperado, solo, empieza a mugir
desesperadamente para llamar a su manada. Algunos se alejan tanto que no pueden ser escuchados. Pero cuando son escuchados, la manada inmediatamente viene a su rescate. Pero al ser rescatados, ya vienen con heridas graves, ya vienen lastimados, ya vienen vueltos nada. Estos búfalos, si logran reincorporarse a la manada, lo más seguro es que puedan sanar y seguir adelante. El creyente caído, si vuelve al cuerpo de Cristo, puede ser restaurado. Así como la manada escucha el llamado desesperado del búfalo que agoniza, así Cristo escucha el llamado de aquellos que se apartan y fueron atacados, heridos y casi devorados por el enemigo, y se sienten sin fuerzas para seguir luchando. Quiero decirte, hermano, que el líder de nuestra manada se llama Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es la fuente de unción. Él es quien da su vida por cada una de sus ovejas. Y sus ovejas escuchan su voz. Eso debemos hacer siempre, escuchar su voz. Él vino para sanar al quebrantado, dar libertad al cautivo, levantar al caído. Es el ungido del Padre que ahora unge a su pueblo con aceite fresco. Hoy, hermano, que estás aquí y todos aquellos que nos ven, hoy estás recibiendo un aceite fresco del Señor, una unción fresca que viene de lo alto. Recíbela y cree que esta unción es fresca y te está preparando para lo que viene. Búscale en la intimidad, habla con Él y siempre vivirás como el búfalo, con tu cuerpo lleno de aceite. Siempre vivirás como el búfalo, preparado para la batalla. El enemigo espera que te alejes, pero Dios espera que regreses para darte nuevas fuerzas. Quiere poner en ti unción fresca. Si te has sentido agotado, si te has sentido aislado, si te has sentido con heridas graves en tu corazón, quiero decirte que no estás solo. Quiero decirte que no estás vencidos. Quiero decirte que aquí está tu manada y que nuestro líder, Jesús, nos sana, nos da nuevas fuerzas y nos multiplica aquellas que ya no tenemos.